Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y un beso virtual. Y si ya eres parte de esta familia digital, gracias por regresar. Como siempre, me encanta estar aquí con ustedes, compartiendo información que sé que les apasiona y que los mantiene enganchados a la pantalla. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que les va a encantar y mucho. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y colorido mundo de las celebridades turcas y específicamente en la vida de una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, amigos, hoy nos vamos a sumergir en el chisme, en los detalles jugosos y en las anécdotas que nos harán suspirar. Vamos a desvelar secretos íntimos, momentos mágicos y detalles que quizás no conocían sobre esta pareja que nos roba el corazón con sus romances en la pantalla y que nos enamora con su amor fuera de ella. Así que prepárense para descubrir información exclusiva y para un viaje emocionante por la vida de estos dos talentos. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les gusta. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, ajustemos los cinturones y sumergámonos en el chisme. Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Quién no los ama? Han conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su impecable talento actoral, sino también por la química innegable, la conexión profunda y la magia especial que comparten. Y lo mejor de todo es que su romance, que nació entre cámaras y guiones, trascendió la ficción para convertirse en una hermosa realidad, en un amor que parece sacado de un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ellos? ¿Cómo empezó su historia de amor? ¿Qué tipo de personas son en la intimidad? ¿Qué detalles nos perdemos detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se esconden tras esas sonrisas y miradas cómplices? Bueno, prepárense porque hoy les voy a contar todo lo que he investigado, y les aseguro que tengo información muy jugosa que estoy segura que les encantará. He rebuscado en fuentes confiables, he revisado entrevistas, he analizado sus redes sociales, he hablado con gente cercana a ellos, y el resultado es un vídeo lleno de datos interesantes. Empecemos por el principio, ¿les parece? La historia de Serkan y Özge es como un cuento de hadas moderno con toques de drama, comedia y sobre todo, mucho, mucho amor. Se conocieron en el set de la serie Amar es Primavera, una serie que se convirtió en un fenómeno de masas y que catapultó a la fama a ambos actores. Imaginen la escena, el sol radiante de un día de rodaje, el ambiente vibrante de trabajo, los nervios a flor de piel, y dos jóvenes actores que, sin saberlo, estaban a punto de enamorarse perdidamente. La serie fue un éxito rotundo, y no solo por la trama romántica y los giros inesperados, sino también por la chispa, la magia y la química explosiva que se veía entre ellos. La conexión era palpable, se notaba a kilómetros de distancia, y los fans no tardaron en notar esa conexión especial, esa complicidad única que traspasaba la pantalla. Pero ¿cómo fue exactamente el flechazo? ¿Cómo se enamoraron estos dos talentos? Pues parece ser que todo comenzó con una amistad muy fuerte y sincera. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos, a compartir risas, a apoyarse mutuamente en los desafíos del rodaje. Recuerden que rodar una serie implica largas jornadas, mucha presión, y momentos de estrés. En ese contexto, la amistad y el apoyo son fundamentales. Y poco a poco esa amistad se transformó en algo más. Comenzaron a salir, a tener citas, a conocerse más allá de los personajes que interpretaban. Empezaron a descubrir sus verdaderas personalidades, sus sueños, sus miedos, sus anhelos. Y de repente, ¡boom! El amor surgió como un rayo, un flechazo inesperado que los tomó por sorpresa. Hay muchísimas anécdotas que se cuentan sobre el rodaje de Amar es Primavera. Se dice que Serkan era un caballero total, siempre atento a Özge, preocupado por su bienestar, y constantemente haciéndola reír. Era de esos hombres que abren la puerta del coche, que ofrecen su abrigo cuando hace frío, que recuerdan los pequeños detalles. Özge, por su parte, es conocida por su espontaneidad, su alegría contagiosa, su simpatía y su dulzura. Y aparentemente Serkan se enamoró perdidamente de todas esas cualidades, de su autenticidad y de su capacidad de vivir el presente con intensidad. La química entre ellos era tan evidente que el equipo de rodaje y los propios compañeros de reparto se dieron cuenta de la creciente atracción entre los dos.
No era necesario ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de las miradas cómplices, las risas compartidas y la creciente cercanía entre Serkan y Ozge. Y a medida que la serie avanzaba, la relación entre sus personajes, Öykü y Ayaz, se entrelazaba con la incipiente relación en la vida real. Pero como en toda historia de amor, hubo momentos difíciles. La fama repentina, las presiones del trabajo, los chismes y los rumores de los medios de comunicación, las agendas apretadas, los viajes constantes, todo eso puede poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida. Pero ellos, a pesar de las adversidades, siempre supieron mantenerse unidos. Supieron proteger su amor, su intimidad y su relación, y construir una relación sólida basada en la confianza inquebrantable, el respeto mutuo, la comunicación honesta y el apoyo incondicional. Supieron darle prioridad a lo que realmente importaba, su amor y su felicidad. Y hablando de confianza, me enteré de algo que me pareció muy tierno y que revela la profundidad de su vínculo. Parece ser que Serkan y Ozge son muy hogareños. Les encanta pasar tiempo en casa, crear un ambiente acogedor, cocinar juntos, ver películas abrazados en el sofá, y disfrutar de la compañía del otro. Son muy familiares y valoran mucho la compañía de sus seres queridos, tanto de sus familias como de sus amigos más cercanos. Prefieren la tranquilidad, la intimidad y la sencillez a la ostentación y a los eventos sociales. Esto lo he sabido por fuentes cercanas a la pareja, que me han confirmado que les encanta la tranquilidad y que su tiempo libre lo invierten en actividades sencillas que fortalezcan su relación, como pasear por la playa, leer un buen libro o simplemente conversar durante horas. Uno de los secretos mejor guardados de su relación, y que ha contribuido a su éxito, es su capacidad para apoyarse mutuamente en sus carreras. Ambos son muy talentosos y han logrado un gran éxito en la actuación. Se inspiran mutuamente, se dan consejos, se animan en cada proyecto y se celebran mutuamente cada uno de sus logros. Se admiran, se respetan y se impulsan, algo que resulta fundamental en el competitivo mundo del espectáculo. Es algo muy bonito de ver. Además, siempre están ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos, en los éxitos y en los fracasos, brindándose apoyo y cariño incondicional. En cuanto a su personalidad, Serkan es descrito por sus amigos y conocidos como un hombre muy reservado, pero a la vez muy divertido, con un gran sentido del humor, y con una gran sensibilidad. Es una persona que valora la privacidad, la autenticidad y la lealtad. Ozge, por otro lado, es más extrovertida, más espontánea, más sociable y siempre está dispuesta a reír y a disfrutar de la vida. Es una persona optimista, alegre, entusiasta y con una gran energía. Son como el yin y el yang, como dos piezas que encajan a la perfección, y esa combinación, esa complementariedad, es lo que hace que su relación sea tan especial, tan equilibrada y tan duradera. Pero aquí viene la parte más jugosa, la que todos esperamos, las anécdotas. He estado investigando a fondo, he rebuscado en cada rincón de Internet y he hablado con varias personas que los conocen y he encontrado algunas anécdotas que estoy segura, les van a encantar. Por ejemplo, ¿sabían que Serkan es un excelente cocinero? Sí, amigos, parece ser que le encanta cocinar. Y no solo eso, sino que le encanta preparar platillos deliciosos para Ozge, y que a ella le encanta probarlos y disfrutar de sus creaciones culinarias. ¡Qué romántico! Imaginen la escena, Serkan en la cocina, con el delantal puesto, preparando una cena especial para Ozge y ella, feliz, disfrutando de cada bocado. Y hablando de romanticismo, parece que Serkan es muy detallista. Le encanta sorprender a Ozge con pequeños gestos, regalos inesperados y escapadas románticas. No necesita que sea San Valentín o su aniversario para demostrarle su amor. Le encanta demostrarle a Ozge lo mucho que la quiere a través de pequeños detalles cotidianos que demuestran su afecto y su cariño. Además, otra cosa muy curiosa es que ambos son muy aficionados a los animales. Tienen varias mascotas en casa y las adoran. Dicen que los animales son una gran parte de su familia, que les aportan alegría, compañía y mucho amor. ¡Qué ternura! Imaginen a Serkan y Ozge jugando con sus mascotas, llevándolas al parque, cuidándolas y dándoles todo el amor que se merecen. Y hablando de ternura, he escuchado, a través de fuentes muy confiables, que Ozge es muy cariñosa y que le encanta abrazar y besar a Serkan. ¡Oh! Imaginen las muestras de cariño, las risas, las caricias, la complicidad, la conexión física que existe entre ellos. ¿Y qué hay de sus planes de futuro? Bueno, parece ser que ambos están muy enfocados en sus carreras, pero también tienen planes de formar una familia.
Les gustaría tener hijos y formar un hogar sólido y lleno de amor, donde reinar la felicidad, la armonía y el respeto. ¡Qué bonito! Aunque no hay prisas, sí existe el deseo de construir una familia, de compartir su amor con sus hijos y de crear un legado de cariño y felicidad. Pero la información no termina ahí, amigos. También he descubierto algunos detalles sobre sus gustos personales. Por ejemplo, Serkan es fanático del deporte, especialmente del baloncesto y del fútbol. Le encanta hacer deporte, mantenerse en forma y disfrutar de la emoción de los partidos. Özge, por su parte, es una apasionada de la moda y de la música. Le encanta vestirse con estilo, experimentar con diferentes looks y escuchar música de todos los géneros, desde el pop hasta el rock, pasando por el jazz y la música clásica. Les encanta viajar, conocer nuevos lugares y vivir nuevas experiencias. Adoran el mar, las playas paradisíacas y los paisajes naturales. Disfrutan de la naturaleza, de los viajes y de las experiencias que les permiten crecer como personas y como pareja. Y por último, pero no menos importante, me gustaría mencionar la importancia que le dan a su privacidad. Son muy celosos de su intimidad y prefieren mantener su relación alejada de los focos mediáticos y de los chismes de la prensa rosa. Respeto total por eso. Y es que ambos prefieren que se hable de su trabajo, de sus proyectos profesionales, y no tanto de su vida privada. Sin embargo, a través de sus redes sociales, podemos vislumbrar pequeños fragmentos de su vida, de sus momentos de felicidad, y entender la complicidad, el cariño y el amor que existe entre ellos. Pero, ¿qué más sabemos de su relación? ¿Cómo ha evolucionado su amor a lo largo de los años? Pues bien, después de Amar es Primavera, Serkan y Özge han seguido trabajando en sus respectivas carreras, participando en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Han demostrado su versatilidad y su talento, y han cosechado nuevos éxitos profesionales. Pero a pesar de sus compromisos laborales, siempre han encontrado tiempo para dedicarse el uno al otro, para mantener viva la llama del amor, para seguir construyendo su relación. Su relación ha ido evolucionando, madurando y fortaleciéndose con el tiempo. Han aprendido a apoyarse mutuamente, a superar los obstáculos, a comunicarse de forma efectiva y a priorizar su felicidad. Han consolidado un vínculo profundo y duradero, basado en el respeto, la confianza, el amor y la admiración mutua. Han construido una relación sólida y estable, que les permite ser felices y disfrutar de la vida juntos. Además, a lo largo de los años han compartido momentos importantes de su vida, como viajes, celebraciones y momentos especiales con sus amigos y familiares. Han demostrado que son una pareja unida, que se apoya y se acompaña en todos los aspectos de la vida. Han construido una vida juntos basada en el amor, la complicidad y el respeto mutuo. Y para finalizar este recorrido por la vida de Serkan y Özge, me gustaría resaltar la importancia que tiene el respeto mutuo en su relación. Ambos se respetan, se valoran y se admiran mutuamente, lo cual es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Se apoyan, se animan y se inspiran mutuamente, lo que les permite crecer tanto a nivel personal como profesional. Se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos, y se esfuerzan por construir una relación basada en la confianza, la honestidad y la comunicación efectiva. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto gran parte de lo que quería contarles hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Es increíble ver cómo su amor ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo, demostrando que el amor verdadero sí existe y que, con dedicación, compromiso, respeto y comunicación, cualquier relación puede prosperar. Espero que esta información les haya resultado interesante, entretenida y, por qué no, inspiradora. Les juro que me divertí mucho investigando, recopilando información y compartiendo todo esto con ustedes. La verdad es que son una pareja que inspira, que nos enseña que el amor puede ser algo sencillo, pero al mismo tiempo, muy profundo y significativo. Nos demuestran que el amor puede durar, que el amor puede resistir las adversidades y que, con esfuerzo y dedicación, el amor verdadero puede ser una realidad. Así que, resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, hablamos de cómo se conocieron Serkan y Özge, de su historia de amor, de sus personalidades, de sus gustos, de sus planes de futuro, y de la importancia que le dan a su privacidad. También hemos compartido algunas anécdotas jugosas que nos han hecho suspirar, y hemos descubierto algunos secretos íntimos de esta pareja que nos roba el corazón y que nos enseña a creer en el amor. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, por escucharme, y por ser parte de esta comunidad que crece cada día.
Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Son ustedes los que hacen que este canal tenga sentido. No duden en dejar sus comentarios y preguntas aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían alguna de estas anécdotas? ¿Les gustaría que investigara sobre otra pareja de celebridades turcas? ¿Qué otra información les gustaría saber? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño y admiración. Y hasta la próxima. No olviden que el amor verdadero sí existe, y que todos merecemos vivir una historia de amor como la de Serkan y Özge. Hasta pronto.